ADN 91.7. Música ahora. Música ahora. Y a toda hora. Pero ahora, 2 de la madrugada, es el momento de abrir esos archivos de César Parra, que siempre nos trae algo muy interesante de conocer de la historia. Ya estamos, 2 de la madrugada en punto. Estamos ya junto a él, junto a César Parra, que está ahí en el locutorio sanitizado de ADN. ¿Cierto, tocayo? ¿Se escucha bien o no? Sí. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Efectivamente, pues sí. O sea, veo aquí al lado mío un artículo, unas toallitas desinfectantes de cloro. Así estamos. Así estamos. Así está la cosa, ¿eh? Delfines en Venecia, delfines en Venecia. Así está la cosa. Lo único bueno de todo esto, ¿ah? Han vuelto los delfines a Venecia. Sí. Y las aguas claras y transparentes. Eran así, ¿ah? Eran así las agüitas. Eran así, pues. Bueno, saludos primero que todo a toda la gente que nos escucha. A mi queridísima Soledad Godoy, que está ahí escuchándome. A Francisco del Instituto del Cáncer. A la Giovanita de Win. A Sergio Antonio de Quinta Normal. A la Alexandra Corde, enfermera. Ahí también nos va a dar seguramente quizás algún datito. A Carlito de Las Condes, a Fernando de Maipú, a Mónica, bueno, y a toda la gente que se va a ir sumando, y al otro Fernandito también, los dos Fernando, saludados. Saludos para todos, pues. Sí. Bueno, qué duda cabe que la situación es dura para todos. Sí. Realmente yo vine ahora a la radio por calles fantasmales. Ya, bueno, aparte es viernes. Y es viernes. Pero no se nota nada que es viernes. No se nota. Es como que fuera un domingo en la noche. Absolutamente. Más o menos como eso. Sí, es que. Claro, algo así. Sí, porque el domingo en la noche no anda nadie también. Absolutamente. Pero, ojo, no es la epidemia más grave que ha tenido Chile en su historia. De hecho, tenemos un largo historial de combate contra distintas enfermedades, obteniendo obviamente muchas pérdidas, pero también obteniendo grandes victorias. A ver, partamos. Dale nomás. Primero que todo, háganse una imagen de lo que era. Me voy a concentrar especialmente en las 3 que más me interesan, que es la viruela, el cólera y la tuberculosis. Pero para eso necesito que hagan un viaje mental hacia la segunda mitad del siglo XIX. La mortalidad infantil, ¿sabéis cuánto era en Chile? La segunda mitad del siglo XIX. Era terrible eso. 300 niños morían. Claro, eso era terrible. O sea, ponte tú, por un número más chico de 10, morían 9. Efectivamente. Increíble, de verdad increíble. Absolutamente. Eso. O sea, podría decirse que de 10 niños nacidos morían 3. Claro. Y la esperanza de vida al nacer promedio para un chileno no pasaba de los 28 años. Eran tantas las trampas. Me acuerdo al principio de este programa Nuestro Siglo, que lo hizo Bernardo Lamasa. Decía que en el 1900 en Chile era muy difícil nacer y muy fácil morir. Me acuerdo que me quedó mucho esa frase. La ciudad era como el país de los muertos, como le decía Gonzalo Vidal. Increíble. Los cementerios llenos de bebés. Efectivamente. Ay, en serio, increíble. Entonces, bueno, estamos hablando que, por ejemplo, el cólera apareció con rasgos epidémicos en Chile entre 1886 y 1887. Estamos hablando que los centros urbanos más afectados llegaron a perder incluso el 5% de su población. Mira. En la época del cólera. Bueno, obviamente que la viruela siempre fue un mal omnipresente. Y bueno, hasta 1925, que yo pongo un punto y aparte ahí, son incontables las epidemias que se conocieron. Ni siquiera había mucha voluntad de propagar vacunas, etcétera. No había mucho cuidado en aislar a los enfermos de viruela o enterrar sus restos. Te pongo un ejemplo. Desde 1890, 1895, cuando ya habíamos dicho, wow, salimos del cólera, murieron 24.618 personas de viruela. Y entre 1905 y 1906, 14.000 personas. Entonces realmente, como te digo,
Yo sé que la situación no es mi interés desmerecer lo que está pasando ahora, minimizar lo que está pasando ahora, pero ojo, Chile tiene una danza con la muerte, al igual que otros países, hace mucho tiempo. Oye, ¿cómo suena eso? Danza con la muerte. Claro, efectivamente. A todo esto Es como título de disco de vivir a la de- pasada Antártico, si no me van a matar. Es como título de disco de heavy metal, no sé. Claro. Como eso. Entonces, como te digo, esto viene de hace mucho rato. O sea, para empezar, Ujú. a ver, 9 años después de que Pedro Valdivia llega a Chile, Ya. en 1554 Ajá. y 1556, hay dos epidemias que por sus características no hay una certeza de su diagnóstico, pero ya en 1561 en el norte del país se sabe de una epidemia de viruela, ¿ok? Ya. Y se podría decir con certeza que ese es el año en que empieza la enfermedad en Chile. Mm. ¿Ok? De hecho, Góngora de Marmolejo, al referirse cómo Francisco de Villagra sucedió al gobernador don García Hurtado de Mendoza, Ujú. expresa lo siguiente, que cuando llega Francisco de Villagra, desde el Perú del año 1561, mira, desembarcando, Ya. se inficionó el aire de tal manera que dio a los indios una enfermedad de viruelas tan malas Oh, que ya. murieron muchos de toda suerte, que fue una pestilencia muy dañosa, y por ello decían los indios de guerra que Villagra, no pudiendo sustentarse contra ellos como guerrero, Ujú. como hechicero, había traído aquella enfermedad para matarlos, de que Wow. cierto muchos de los de la guerra y de la paz. Y no está, mira, fíjate que no Ujú. están los pueblos originarios lejos de la verdad. Si los españoles conquistaron a América con tanta facilidad, Ujú. fue gracias a la viruela. Mm. Se podría decir que el soldado Viruela, el general Viruela, Ujú. fue el más importante de todos los generales que vinieron junto con los españoles, porque en realidad piensa lo que significa la viruela para un continente entero que no tenía defensa. Ya. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los mexicas, los aztecas, Ajá. murieron por lo menos la mitad de ellos producto de viruela, no producto de violencia Sí. en batalla, etcétera, sino que simplemente por la viruela. Mm. Y así fue en todo el continente americano, en Chile, etcétera, en Argentina, en el Imperio Inca. Básicamente lo que ganó la guerra, lo que facilitó la conquista, Claro. fue la viruela. Oh, ya. A ver, la viruela siguió apareciendo cada cierto tiempo. Es más, llegó a tener un ciclo la viruela de cada 4 años más o menos. Era como los temblores. Ujú. Tanto así que, bueno, por ejemplo, en el caso del siglo XX, Ujú. tenemos irrupciones de viruela al año 1900 y después 1923. Ya. La enfermedad dejó de ser epidémica, como te digo, en 1925, porque hay que, como te digo, gracias al gobierno de Arturo Alessandri Palma, hay que poner un punto ya aparte. Realmente ahí se logra por primera vez construir una política sanitaria. Ujú. Y bueno, después hay otras epidemias, en 1931, Ujú. 1935, 1944 y 1948. En estos dos últimos casos fueron en oficinas salitreras, Ya. específicamente en la oficina salitrera Anita, que quedaba en, bueno, obviamente en la Pampa de Tarapacá, y luego en la oficina Pedro Valdivia, Antofagasta. Ahí fueron los últimos brotes de viruela que se conocen. Eso en el 48 decía. Lo último. 44 y 48. Oriéntame ahí, porfa. Ya en esa época las salitreras casi prácticamente Estaban, nada. o sea, Decadencia, existían no aún. sé. Existían O todavía aún. le quedaba. Todavía le quedaba Existían- cuerda, entre comillas, no sé. Claro, o sea, todavía queda... A ver, uno tiende a pensar que, por ejemplo, no sé, nómbrame, por ejemplo, la salitrera más famosa del norte, que es Humberston. Ajá. Uno tiende a pensar que cuando tú ves Humberston, no, esto fue esto de 1880. Claro. 1870. En realidad lo que tú ves en Humberston Ujú. es el esplendor de Humberston en Principio- 1920. Claro, la década 20. Entonces la École. decadencia de Humberston Ujú. viene recién en los 30 y en los 40. Perfecto. ¿Ok? Así que ojo con eso. Ujú. A ver,
hay algunos hospitales en Santiago, por ejemplo, el cercano aquí, estamos en Providencia, el cercano hospital del Salvador. Sí, claro. Que ojo, de hecho se construye, la mayoría de los hospitales antiguos de la ciudad de Santiago nacen a consecuencia de la preocupación del gobierno por las diversas epidemias que afectaban a la ciudad de Santiago. Por ejemplo, el caso de Federico Errázuriz Zañartu, emblemático, el hombre funda el 1 de enero de 1872, se coloca la primera piedra para la construcción del Hospital del Salvador en el convento de la Merced. Ahora bien, lamentablemente se postergó su construcción debido a la Guerra del Pacífico y en 1888 recién se le da el visto bueno a un nuevo proyecto. De hecho, también pasó lo mismo con el ex Hospital San José. En el fondo, su construcción en 1871 se vio interrumpida primero por la Guerra del Pacífico y hubo que esperar hasta después de esta para poder darle carta blanca. ¿Ok? Sí. A ver, como te decía, en el caso del Hospital del Salvador, está claramente orientado hacia las epidemias de esa época, especialmente lo que era la viruela. Nuevamente volvemos al tema de la viruela. Pero, fíjate que después de la victoria de la Guerra del Pacífico, todo el país feliz, habíamos ganado, etc. Claro. Viene desde el oriente un monstruo llamado el cólera. El cólera había surgido en las orillas del río Ganges, en la India. Fue un periodo muy lento. Imagínate un coronavirus, pero con efecto muy retardado. Sí. Estamos hablando de un lapso de casi 300 años. Surge en las suciedades del río Ganges. Tú sabes que el río Ganges es un río sagrado para el pueblo indio, pero a su vez también se echan cenizas de cadáveres. Tú te debes obligatoriamente bañar en las aguas del Ganges una vez en tu vida, si es que eres de la religión hindú. Entonces, obviamente que eso provocaba que las aguas fueran pestilentes. Claro. Esto explota en la India, llega a China, asola todo lo que es el Medio Oriente, luego llega a Europa. Imagínate estos barrios de Londres, etcétera, llenos de suciedad, París, qué sé yo. Y finalmente desembarca en América ya hacia 1870, llegando primero a Colombia, Venezuela. De ahí viene la famosa novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, hasta finalmente llegar a Argentina. En Argentina, de hecho, ojo, es importante la epidemia de cólera de 1883, porque es la primera vez que se sabe perfectamente incluso quién fue el paciente cero en Chile. Mira, algo que hoy en día es tan común, pero en esa época no estaban los medios prácticamente. No. O sea, de hecho todo fue improvisación. Claro. Hasta que llegó el gobierno de José Manuel Balmaceda, que digamos que tuvo por primera vez un atisbo de política pública. Mira qué loco, hay mucha gente que indica que ahora también hay improvisación. Sí. No, por eso te digo, tenemos que poner las cosas en su justa dimensión. O sea... Sí, claro. De hecho, creo que es primera vez que en Chile, primera vez que veo algo así. Como lo que estamos viendo ahora. Ni siquiera en los peores momentos de la lucha contra la tuberculosis, etcétera, había un temor como el que estamos viendo. Bueno, paréntesis también, una auditora nos hablaba desde Suecia más temprano y le preguntábamos acá, pues, cómo veía ella desde allá las medidas que se están tomando acá, y encontraba que no está tan mal las cosas que se están haciendo. Es que yo te digo, o sea, a ver, ¿cómo te lo veo? El paquete... Porque todo el mundo habla de la cuarentena total. ¿Ya? Hay dos cosas. Yo creo que hay gente que todavía no ha tomado las cosas en serio. Sí. Yo, de hecho, estamos claros de eso. Abomino de estas personas que creen que esto es una ocasión para irse de la playa a la playa como una especie de vacaciones. Oye, sí, nos han dado cuenta de eso. No puede ser. Muchísimo. De hecho, los vecinos ya han tomado, eso ¿cómo no se puede llama? ser. La acción, por así decirlo, y ellos han bloqueado los accesos. Ahora bien, también felicito, de hecho, las políticas económicas, el paquete económico que se dio a conocer ayer, especialmente orientado al tema salud, pero voy a seguir insistiendo en el tema. ¿Qué pasa con la gente que ya estaba cesante al momento de que empezara, no sé, el estallido social, después ahora el coronavirus? No están ni siquiera bajo la protección del seguro de cesantía. Insisto,
Y ojalá que el pueblito fantasma me ayude con este tema, pero se deben liberar parte de los fondos previsionales de las personas para que puedan aguantar por lo menos unos 3 o 4 meses. Eso es lo único que falta. Ayer los anuncios habrían estado perfectos, pero faltó eso. Sigamos. Oye, a todo esto, algo muy interesante, el tema de la inauguración del Hospital El Salvador. ¿Ya? Fíjate que venía con sorpresa, po. Ya. Mira, de hecho, bueno, se buscaba crear obviamente un hospital que sirviera como centro de salud y lazareto, dígase un lugar donde los enfermos se apartaran del universo de los sanos hasta que llegara el momento de la muerte. Bueno, pensamos que en esa época el Hospital Salvador quedaba, entre comillas, casi fuera Santiago. No, estamos hablando de este Salvador, del que queda, claro, o sea, en el fondo terminaba Santiago. Claro, por eso te digo, claro. Y a eso voy con ese tema. Fíjate que dentro del proyecto del Hospital Salvador se habían contemplado terrenos también para lo que se iba a llamar un cementerio del Oriente. Oye, así mira. Como, claro, ¿Dónde habría estado del norte, eso? que era el hospital, Sí. el cementerio general. Ajá, claro. Y se había planificado que detrás de los terrenos del Hospital El Salvador hubiese un cementerio del Oriente sujeto a las ordenanzas del cementerio general de Santiago. Vamos a esa. Claro, y que tenía que tener 2 secciones. Una para los que murieron en los hospitales del Salvador, San Juan de Dios y San Francisco de Borja. Ya. Y para todos los pobres de toda la ciudad. Claro. Y la otra para las tumbas personales de las que pudiesen pagar por ella. O sea, habríamos tenido, como en el caso de Buenos Aires, 2 cementerios, una especie de gran chacarita, que sería el cementerio general, y una recoleta más pequeña que habría sido este cementerio del Oriente. Sí, porque volviendo a lo que decías, a lo que decías tú, el cementerio general, comillas, quedaba también fuera de Santiago. Vamos a hablar de eso también. Por los límites en aquella época de la es mi ciudad. barrio, es el barrio sanitario y tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Vamos, sigamos. Bueno, a ver, mira, y curiosamente aquí dice, y por suerte, nunca se construyó. O sea, claro, pues ese cementerio habría estado hoy día, no sé, Santa Isabel, con Salvador, menos, por ahí, a ver, piensa, no sé, más o menos. Los terrenos detrás del Salvador. Claro. Habría habido, ponte tú, una especie de parque de unas 30, 40 hectáreas, etcétera. Claro. Básicamente con sepulturas personales, mausoleos también. Claro. Pero también, ojo, la principal causa era para el enterramiento de los pobres y de los 3 hospitales que estaban cercanos en ese momento. El de San Francisco de Borja tampoco no quedaba donde está ahora, el San Borja Riarán, que se le dice. Es el que estaba ahí donde está la iglesia de San Francisco, por ahí. Más o menos, o sea, lo único que queda de ese hospital es esta famosa iglesia de Carabineros. Ya. Que queda detrás del monumento a Carabineros. Ah, perfecto. Al ladito del Sheraton, por ahí. Ahí queda el hospital del San Borja. Entonces había uno más abajo. No que yo sepa, a no ser que... ¿Por ahí por Santa Lucía? ¿O el mismo? No. De hecho, el único que estaba por ese sector era el San Borja. Ya. A ver, sigamos. Increíble, ahí al hospital ahí la gente, uno mismo, está ahí, ¿dónde? Bueno, por algo operarán tanto ellos. Sí, o sea. Bueno, aprovechemos de hablar del San Borja, ya que estamos en el San Borja. A ver, mira, el nacimiento del Hospital San Borja está ligado, a lo que fueron las Hermanas de la Caridad. Para entender un poquito, entendamos que el sistema sanitario de Santiago, de finales del siglo XIX, dependía de la caridad pública. No había un Ministerio de Salud, olvídate. Mira. De hecho, el Ministerio del Interior se hacía cargo de todo lo que eran las políticas de salud, las escasas políticas de salud. Claro. Pero quien llevaba la batuta eran las juntas de beneficencia, que eran básicamente instituciones privadas de gente con recursos que donaba dinero para instituciones que se hacían cargo de la salud, de los huérfanos. O sea, entre comillas, la salud era privada. ¿Ah? Entre comillas, la salud era privada. La salud era más privada que pública. Mira. Efectivamente. Ya, pero entonces, y más religiosa que laica. Claro. Entonces, poniendo un caso de una persona X de barrio, digamos, en esa época, se enfermaba, cooperó nomás. Absolutamente. La sufrió en su casa, murió. Imagínate un Santiago donde los médicos eran escasísimos. Claro. Las enfermeras no existían, los auxiliares de enfermería no existían. Hablando eso. Entonces las Hermanas de la Caridad marcaron el primer punto y aparte cuando llegan. Muchas religiosas. Absolutamente, especialmente las Hermanas de la Caridad, de San Vicente de Paul. Ya. Que mira, oye,
De hecho, bueno, llegan un poquito después de 1880 Ya. y se llegan a hacer cargo primero del establecimiento de lo que era la casa de huérfanos Ujú. y de los hospitales, en principio, San Francisco de Borja y San Juan de Dios. Ellas eran las enfermeras Claro. de una época sin enfermera. Sí, claro. ¿Ok? Oye, Para que te des qué cuenta, precario, de verdad, qué precario. todo era muy precario. Claro. Muy precario. Bueno, de ahí las altas tasas de mortalidad. También. Claro. Claro. De hecho, había algunas enfermeras, pero eran escasísimas. No, de más, de más. Ah, ya todo esto aprovechando. Aparte que para las de- mujeres estudiar era casi un pecado. Aprovechando de que estamos hablando de este tema, Ajá. la irrupción de, bueno, Sassier se supone que viene desde Francia a formar los primeros médicos, etcétera. Ya, ya, Había una generación de médicos de lujo, Estado Regoluco, etcétera. ya. Y aquí viene una gran confusión, voy a aprovechar de sacarla. Ajá, dale, dale, dale. ¿Tú sabes quién es la primera mujer? Todos hablan de Eloísa Díaz. Sí, sí, La sí, primera sí. mujer cirujana, Ajá. etcétera. Pero en estricto rigor, la primera mujer dedicada al área de salud en Chile Ajá. fue la dentista Paulina Starr Vicela. ¿Año de eso, más o menos? Estamos hablando de 1880 y algo. Ok, ya. Anterior a Eloísa Díaz. Claro, pues anterior, sí, sí. O sea, la primera mujer vinculada al tema sanitario en Chile desde una carrera profesional Ujú. fue una chica muy linda que se llamaba Paulina Starr Vicela, dentista. Bien, dale. A ver, bueno, obviamente que llegaron, como te decía, las Hermanas de la Caridad a hacerse cargo del Hospital de San Francisco de Borja, San Juan de Dios, y ayudadas por las escasas enfermeras, se encargaron de la atención de los pacientes y de la administración de los establecimientos. Mm. Pero ojo, muchas de ellas murieron mártires Claro, por las enfermedades por las que habían mismas acá. enfermedades que combatían, como Sor Gabery, que fue la primera superiora que tuvieron las Hermanas de la Caridad en Chile, Sor Marta, que murió prestando atención a los heridos de la Revolución de 1891, Oye, y la hermana Josefa. oye. Las enfermeras también murieron víctimas de la epidemia. De solo 8 religiosas que hubo en el principio por las vocaciones de las jóvenes chilenas, Ajá. después llegaron a 30, aumentando proporcionalmente el trabajo de tal manera que llegó... Eso aumentaban, venían de afuera, se capacitaban. Las primeras siempre venían de fuera, todas Ya, las y la- órdenes religiosas venían, ponte tú, incluso más. En el caso, tú conoces la Plaza Bernarda Morín. Sí, Bernarda Morín es una hermana ya. canadiense Ok. que llega por accidente. Mira. O sea, a ver, ni siquiera era canadiense, era europea, Ya. pero ese barco tenía que ir a Canadá. Y pasó por acá, se quedó acá. En el fondo, tú sabes que todos tenían que dar la vuelta por el Cabo de Sí, Horno, po. etcétera. Sí, pues no había canal de Panamá, nada, Claro. pues, entonces, Y ellas llegan a Chile. Ya. ¿Por qué vámonos aquí? Mira. Sé que el clima es agradable, qué sé yo. Sí, claro, claro. Y bueno, fueron una gran ayuda. Todas las órdenes religiosas fueron una gran ayuda para la condición sanitaria de la época. Y bueno, como te decía, después que fueron aumentando el personal, por así decirlo, ¿esas eran personas que capacitaban chilenos, ponte tú? Bueno, básicamente ellas traían estas... Ya Ah, en Europa ya. se dedicaban al cuidado de los enfermos. Ajá. Era como una... A ver, así como ponte tú en el fondo, qué sé yo, hay órdenes religiosas que se dedican a lo contemplativo, Ujú, como las carmelitas. ujú. Estas hermanas se preparaban junto con Ya. su vocación religiosa Porque asumían esa para vocación. este por así servicio sanitario. decirlo. Claro, un servicio social. Ahora bien, y todo estamos eso. hablando de un precario servicio sanitario donde no tenía ni siquiera, a ver, ¿cómo te lo digo? No tenía ni siquiera penicilina, nada. Claro, no sé si se entiende. Ay, se ahí entiende. navegando en pelota, Vocación, por así decirlo. Aquí estamos con cosas. Claro, claro. Bueno, a ver, como te decía, cada hospital tenía como su benefactor. Ok, ya. Así como ya un ricachón que se encariñaba Exacto. con un hospital y casi Sí, lo claro. mantenía. Claro. En el caso, por ejemplo, del Hospital San Borja, Ajá, ponte tú, era el presbítero Francisco Ruiz Balmaceda, ya. ¿ok? Todo su patrimonio, dígase, porque estamos hablando de un tipo con bastante dinero que optó por el Claro. sacerdocio, todo su patrimonio, su herencia familiar, la dona al Hospital San Borja. Mira. Entonces, ese es más o menos el escenario. ¿ok? ¿Por qué de repente bueno, que tal vez no había quien más los financiera también, pero los ricachones, no sé, todo eso, les gustaba mucho estas horas de No, lo que caridad? pasa no es que, sé. mira,
En Quería realidad pagar su deuda, una deuda con no, el yo pueblo, creo, no mira, sé, hay no sé. casos donde era, a ver, socialmente bien visto. Ok, ya. Pero ya, hubo ya. gente, como la señora Juana Ross de Edwards, que realmente sentía un legítimo placer. Esta era la y señora afán. que alguna vez fue la más ricachona del país, Sí, pues, ¿cierto? que Allá en alguna vez Valpo fue creo que como era, la ¿no? mujer con más dinero de este Sí, país. allá en Valpo era eso, parece. Efectivamente. Sí. Y esta señora, su nombre se volvió casi el de una santa entre los pobres. O sea, realmente ella puso... Hizo realmente toda un voto de pobreza. un voto de pobreza. Ajá. Y efectivamente ayudó mucho a muchísimas instituciones. Mira. Todo lo que conocemos como el servicio sanitario de Valparaíso le debe a ella Oye, mira. a su aporte personal, Sí, su sí. constitución. Oye, ¿Ok? mira. Ahora bien, ¿Qué cosas se entera Fíjate uno con que- César Parra? fíjate que hay incluso, esto es tan muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque incluso Ajá. llegaron a haber figuras como Dorotea de Chopitea de Villota. Ya. Doña Dorotea de Chopitea, de hecho ella nace en Santiago de Chile en 1816. Ya. Ella se muda a España. Ok. Y adivina a quién conoce en España, ¿Mm? en Barcelona, a San Juan Bosco. Ya. Y se hicieron como una sociedad. San Juan Bosco era el santo, era el tipo que se le iba a jugar por los enfermos, por construir, y ella ponía la plata. Oye. Y esta chilena se hizo tan cercana a San Juan Bosco Ajá. que de hecho está en proceso de canonización y podría Ya. ser eventualmente una tercera santa de Chile. Oye. Dorotea de Chopitea. Mira, entre las obras que contribuyó en Barcelona, para que veáis que esto era mundial, ¿ok? Por ejemplo, entre las obras que construyó está muchos hospitales, las escuelas profesionales de Sarriá, el Colegio Salesiano de San José Mira. y otras instituciones religiosas especialmente encaminadas a la educación y a la formación de los jóvenes pobres. Así que tenemos una santa chilena, pero que hizo su apostolado en España y que también tiene el mismo perfil de Juana Ross. Oye. Una señora de mucho dinero, pero legítimamente decía, yo no tengo otra forma No, probablemente más no tenían decente que hijos, no gastar sé. las bendiciones que Dios me ha dado, Ya. que en el fondo volcarlos a algo. Mira esa conciencia. ¿eh? Sí, esa conciencia, eso se ha Conciencia perdido. social, ¿eh? Eso Sí. se ha perdido. Eso. O sea, Eso no te iba- debe haber ilustres excepciones. No, claro. Pero Pero mira perdido. que- pero no más sé, que el oye. tema, a ver, ya ¿Qué que visión me puede tocaste ser? No el sé. tema, Ujú. más que el tema de dar o no dar, Ujú. era el tema de vivir pobremente. Ya. A pesar de tener una fortuna, Claro. Vivir con lo vivir mínimo, con lo no sé, mínimo y dar de hasta forma que duela, austera. como decía el padre Hurtado. Mira qué loco esa inspiración se Sí, podría decir. así que yo invito a la gente a que investigue un Con poquito más lo- sobre la señora Juana Ross y Dorotea de Chopitea. Con lo comillas egoístas que somos. Efectivamente. Mm. Oye, también la otra bestia, pues. Ay. El tifus. Oh. Yo tuve tifus cuando chico. Sí, mira. Me salvé. Sí. Me salvé. Temperaturas de 40 grados, etcétera. Me salvé del tifus. Mira. Más encima, claro, es que las condiciones. Yo vivía en Lota cuando chico. Ya. Condiciones sanitarias pobrísimas también, po. Ujú. Un pueblo en decadencia en ese momento. Y bueno, y que ha costado mucho su reconversión productiva. Y claro, pues me contagié de tifus en el colegio. Ya. Así que, de hecho, ya se conocía en todo caso el tifus, los mapuches ya la conocían y le llamaban el chavalongo. Ya. Ese era el nombre que recibía. Ok. A ver, espérate, de hecho hay también algunas epidemias de tifus en 1906, Ujú. 30 casos, Tú- 1918, mira, fíjate en 1918, Ajá. teníamos el siguiente cuadro, tifus, Ya. epidemia de influenza, que es la famosa gripe española, que vamos a hablar de ella también. Imagínate el cóctel, tifus y más encima gripe española. Qué horror. Tú decías hace un rato, más o menos, cuando ya se hace cargo el Estado de Chile, de hospitales y todo aquello, cuando se crea puede ser el Ministerio de Salud, no sé. Tú dices el punto de aparte que mencioné Claro. yo en 1925, es que en 1925
A ver, viene La Arturo Elizalde Constitución viene Palma, también, pues, ¿no? y entre las primeras obras de Arturo Elizalde Palma está crear una institucionalidad sanitaria. Yo creo que Ya. eso principalmente su legado, uno de sus principales legados. Y eso habrá sido porque se dijo, ya, está bueno que existen estos benefactores y todo, pero es algo que tenía que hacerse cargo el Estado. Claro, no o sea, es que también había pasado como esta era victoriana, eduardiana, Ya. de la elegancia, de esconder muchas cosas. De hecho, las enfermedades se escondían, sé. Sí. ¿ok? Claro, la familia adinerada no puede entrar un hijo o absolutamente, una hija porque, por ejemplo, enferma. tengo un ejemplo, la Estás loco. tuberculosis. Claro. La tuberculosis era mal vista, Claro. porque era una enfermedad que se relacionaba con la pobreza. Claro. Entonces, si alguien de la aristocracia tenía No, tuberculosis, estás loco. no, se iba a Europa, a los Claro. Alpes, etcétera, y Exacto. desaparecía. No, la hija está estudiando, Sí, no claro. sé, el hijo dándole un Absolutamente. viaje y no sé si qué. se moría Se lejos. murió, No se claro, en un duelo murió, no sé, te invento. Absolutamente. Claro. Oye, mira, a ver, entre 1918 y 1939, Ya. adivina cuántas personas mató el tifus en Chile. Uy, a ver, en esa época consideremos que Chile habrán tenido cuánto, ¿no? 4 millones y medio de Pero más o habitantes, menos, algo así. 1.000.000, no sé. Son 100.000. 100.000, me fui 100.000, te fuiste en bola. Sí. Claro. Pero igual 100.000 considerando la población. Con distintas cepas. Por Es ejemplo, la casi un epidemia de 10%. 1932 A al ver. 39. Qué años más terribles, mira. Claro. Del 32 al 39, una cepa del tifus con compromiso cardíaco, nervioso y ocular. Y después viene el terremoto del 89. ¡Qué horror! En realidad, Ahí aparte tomemos de que quizá en Chile existían los recursos, me refiero a Lucas, pero también no estaban las investigaciones tan desarrolladas tecnológicamente para tratar todo este tipo de enfermedades. Claro. Así que puede que haya existido los recursos, pero no estaba la técnica, no estaba el Absolutamente. conocimiento. mira, y para más remate, Ujú. en 1932 el país sufre, bueno, tú sabes, el crack del 29, una de las peores crisis económicas del siglo XX. Sí. Paralizando todo lo que era la salitrera, etcétera, Claro. un montón, una peregrinación de obreros cesantes Ay, llegando Chile. a Santiago Chile se fue, pero... y a otros lugares. Al carajo, como se dice en buen chileno. Y claro, viviendo en albergues en condiciones sanitarias pobrísimas, lo que favoreció la aparición del tifus nuevamente. Mm. Se tomaron diversas medidas de emergencia, etcétera, las clases en los colegios, suspensión de las clases en los colegios durante 10 días. A los empleados públicos se les fijó una jornada única por 18 días para descongestionar los autobuses, los tranvías, etcétera, más o menos parecido a lo que estamos viviendo hoy día. Sí, sí. El presidente de la República y los ministros suspendieron audiencias, incluso porque no recibieron a nadie. Bueno. El Congreso dejó de trabajar, igual Los que teatros ahora. cerraron por 5 días y luego la abrieron sin ocupar los anfiteatros y las galerías. No, claro. Se suspendieron las carreras en el hipódromo, los espectáculos deportivos. Pero ahí, ¿hacía caso la gente? Fíjate que, a ver, es que también estamos hablando de otro Chile sin internet, sin televisión, con apenas la radio. Obviamente que Ya apenas. cuando yo te estoy hablando de mortandad, te estoy hablando de los centros urbanos. En el campo este era un desastre. Sí, probablemente no hay, Era un no desastre, hay ni siquiera archivos, llegaba la no hay información. estadística, nada. Absolutamente. Claro. Mira, de hecho, incluso más, llegó a habitar en 1933. Los enfermos de tifus empezaron a ser desplazados hacia el regimiento Cazadores. El regimiento ¿en Cazadores serio? pasó a ser el hospital Cazadores durante Wow. un par de años. Oye, también con esto, ojo, Y no se habilita el hospital Barros Luco en 1934 solamente para recibir durante ese año enfermos de tifus. todo esto no es también para decir que acá, no sé, pues no está pasando nada, esto es nada en comparación a otras cosas. No, sino que también para señalar que Chile ya ha vivido momentos en los cuales se ha puesto a prueba con este tipo de pandemia. No Claro. es para bajarle el perfil ni nada de lo que está pasando ahora. al No, contrario. o sea, creo que quede súper claro. Claro. Primero, señalar, o sea, ¿cuál es la intención de este programa? Ujú. Que tendemos a creer, ¿para qué estamos con cosas? En 1990 Chile vivió una cierta normalidad. Ujú. Me interrumpía por algunos sucesos puntuales, Sí, etcétera. sí, Una sí, normalidad. Sí. Pero la gente tiene que entender que lo que estamos viviendo hoy día es la verdadera normalidad. O sea, en el fondo, estos sucesos los vamos a ver cada vez más seguidos mientras nuestra economía sea más abierta, mientras la globalización efectivamente se haga más cerrada. O sea, perdóname, la circulación entre fronteras nunca había sido más abierta que ahora que en ningún momento de la historia de Chile. Exacto.
Entonces lo que nos está pasando va a volver a suceder muchas veces durante el siglo XXI. Tarde o temprano, enfermedades Yo creo que están al otro lado del planeta van a llegar igual. Volvamos al tema de esta danza con la muerte que yo dije al comienzo. Creo que habíamos olvidado esta danza con la muerte que sostuvimos durante todo el siglo XX, con las enfermedades. Sí. O sea, en el fondo, ¿cómo te lo digo? Te acabo de decir, yo de niño sufrí tifo. Mi abuela paterna murió de tuberculosis en 1952, dejando huérfano a mi padre a los 12 años de edad. Entonces, por eso te digo, creíamos vivir en una ilusión de normalidad. No pensábamos que efectivamente teníamos nuestro futuro comprado. Sí. Y de repente viene esto, el coronavirus, y nos saca totalmente de lo que nosotros pensábamos que era de esta burbuja. Pero en realidad lo que yo estoy contando es el estado, ¿cómo decírtelo?, normal de las cosas. Es que también... una sucesión de epidemias, etcétera, donde efectivamente hay mártires, donde efectivamente el personal de salud se luce, etcétera, y finalmente saca el país adelante. Sí. Pero esa es la normalidad. Avanzar, así avanza la medicina también. Que nosotros, ponte tú, y me incluyo, cuando ya se empezó a conocer el coronavirus y todo eso, hasta pensábamos en decir, oye, que sonará con los chinos, no sé. ¿No es cierto? Claro. No, y pero... nos orgullecíamos, somos el único país que, no va a llegar, no sé. que le hace meme al coronavirus. Claro, también. Claro. Porque lo veíamos casi como que fuera de otro planeta. Efectivamente. Y nada, no es de otro planeta. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad, donde producto del roce, del flujo de inmigrantes, producto del roce con otros países, el intercambio económico, va a precipitar más epidemias durante el siglo XXI. O sea, estamos hablando de una época en que ahora viajar que está es produciendo accesible. el coronavirus, yo creo que solamente se había dado una vez antes. ¿Ya? Porque el tifus, dentro de todo, era una enfermedad que se podía relacionar a la pobreza. La viruela siempre eran como pequeñas explosiones de viruela, pero se controlaban. Hasta que apareció el cólera, como te digo, en 1883. Mira lo que dice don Luis Orrego Vicuña. Cuando apareció el cólera, la sociedad tembló de miedo. Se tomaba todo género de medidas, hasta las más absurdas. Y era tal la ignorancia reinante que, según contaba Vicente Grés, una dama enloquecida de terror se presentó a la cordonería alemana pidiendo 10 varas de cordón sanitario. ¿Ya? Confundió los cordones sanitarios con... Ella pensaba que era algo tan bueno el cólera que podía comprarse como un cordón de zapato. O un cordón que estuviera sanitizado, no sé. Claro. Echarle alcohol, no sé, y se lo coloca alrededor. Mira, y dijo, con eso me sano. El cólera de 1883 es lo que más se puede... comparar lo que está pasando ahora. Mira, fíjate en este otro caso. Revuelo provocó en Santiago la noticia de la llegada del diputado don Guillermo Puelma Tupper, quien, rompiendo el cordón sanitario, ojo, y este punto a favor para Balmaceda, es la primera vez que en este país hace un cordón sanitario para impedir que ingrese gente desde Perú, Bolivia o Argentina trayendo el cólera. Sí. Ya, pues llega Guillermo Puelma Tupper, este diputado. Lo dejaban solo en el Congreso. No, claro. Solo se le permitió la visita de su padre y de su hermano, el doctor Francisco Puelma Tupper. Se dispuso que se fumigara y que solo podría irse a su casa aislado por 2 días, ocupando solo las dependencias de los altos. El señor Puelma Tupper salió de Mendoza el día 9, cuando no había todavía ningún caso de cólera en la ciudad. Anduvo por la cordillera caminando sin cesar durante 11 días, permaneciendo 3 noches sin dormir, hasta que llegó a Chile pasando a caballo Chillán. Y eso es porque venía arrancando de la peste en Argentina. ¿Cómo de más? El señor Puelma Tupper vino cambiándose y botando ropa durante todo el trayecto, hasta el punto de llegar sin equipaje, y se dio 4 fumigaciones. Aún así, como te digo, fue aislado y fue noticia. Ahora bien, ¿quién fue el paciente cero en el cólera de 1886? Fue un criado argentino que se llamaba Jerónimo Méndez, que logra traspasar un cordón sanitario chileno. Y se desata el infierno, compadre. Y primero Villa Santa María, que todavía existe en los Andes. De ahí todo lo que es el pueblito de los Andes. San Felipe, Quillota, y se va expandiendo. Finalmente fueron 40.000 muertos en todo Chile, siendo sus límites geográficos, bueno, por el sur Valdivia,
Ujú. y por el norte más o menos a la altura de Coquimbo. Ahora bien, ojo, yo te dije que había sido un proceso lento. Sí, De sí, sí. hecho, en menos de pero había aparecido en las primeras cepas de cólera, habían aparecido, como yo te decía, en la India en 1823, Ujú. y de ahí terminan llegando a Chile en 1886. Aunque se pusieron cordones sanitarios con militares en la cordillera, aún así, como te digo, el miedo es cosa viva. Oh, sí, Y este criador argentino ingresa a Chile y trae el cólera con él. Consecuencias, 40.000 muertos. De hecho, mira, el lazareto del Salvador, Ujú. que quedaba al costado del cementerio general, tenía un acceso directo al cementerio general. Y el ministro del Interior de aquel momento, Belisario Prats, le dice al presidente Santa María: ¿sabe que no es mala idea que coloquemos el hospital al lado del cementerio? Así vamos a evitar el contagio, vamos a Sí, evitar sí, que sí. los carretones Sí. se paseen por la ciudad, École. etcétera. Y Oye, se forma este eje, oye, ex es que- Hospital San José, con 5 portales de paso Ujú. al cementerio general. Es que te ponía a pensar, oh, qué duro, no sé, pero Bastante sentido común. práctico. Claro. Y, o sea, tenéis que pensar básicamente que el ex Hospital San José era un lugar para ir a morir. O sea, no había cura para el Sí, cólera, po. En el como- fondo, más encima estamos sí. hablando de una ciudad Mm. con un poquito de alumbrado de luz de gas, Claro, sin ningún tipo de alcantarillado. claro. El alcantarillado recién llega a Santiago más o menos en 1907, Mm. ¿ok? Sin agua potable. Mm. De Es que- hecho, sí, eso, yo cuando recorro el ex Hospital San José, cuando Ajá. hago los tours, sí. digo, ¿cómo esta gente enfrentó el cólera en este lugar? Claro. Que es Con un apenas punto, oye. 4 o 5 norias, Que eso es un pozos. punto, hacerse el contexto de cómo eran las condiciones del Absolutamente. Santiago de hace 100 años. Absolutamente. Incluso de repente hasta 50 años. Claro, y ojo, yo en el tour Ajá. muestro sepulturas del cólera. Mira. 4 hermanos, Claro. 7, 5, 3, un año, en Claro. una sola sepultura. Claro, claro. Cólera. Wow. Chicas de 28 años, de 15 años, etcétera. Sí. Simplemente la muerte no respetando nada. No. Pero ojo, hay que decirlo que Balmaceda yo diría que es el primer presidente que, si bien no instala una institucionalidad sanitaria, Ujú. al menos toma medidas efectivas. Él determina: vamos a establecer 3 lazaretos. Primero uno en el oriente, o de la maestranza, como se le llamó. Ya. Eso era porque estaban los trenes por ahí, creo, ¿no? Claro. Ya. A cargo del doctor Manuel Francisco Aguirre. Ujú. El lazareto del sur, Ya. cuya no hay constancia histórica dónde estaba exactamente. Ah, perfecto, ya. Pero que, ojo, deja como legado una serie de sanatorios privados que después se instalan en el barrio Franklin, Ah, ok, por ahí. bajo la ya. dirección del doctor Francisco Aguirre y Ujú. administrado por don Miguel del Fierro. Ya. Y además estuvo abierto durante 67 días el del poniente de Matucana, que me da la impresión que debe haber estado ubicado en la Quinta Normal, bajo la supervigilancia del doctor Cornelio Guzmán. ¿Dentro del quinto normal de esto? Sí, absolutamente. Ya. ¿Habría dado origen al que está por ahí cerca o no? No, el de San Juan de Dios es uno de los primeros de este país, Ya. por si acaso. Ya, Pero obviamente con una estructura distinta. Sí, además. A ver, la enfermedad recién decreció hacia 1887, pero finalmente desapareció totalmente, tuvo un rebrote y finalmente desapareció en 1894. Ok. Cada lazareto tenía el siguiente personal: 2 médicos, 4 estudiantes de medicina, un boticario y empleados de servicio, más toda esta legión de hermanas de la caridad. Ujú. Esto es interesante. El transporte de los enfermos se efectuaba mediante carretelas tiradas por caballo. Ya. Ahí te echaban al enfermo arriba, te lo Claro. llevaban a los lazaretos. Wow. Y el transporte de los cadáveres desde el ex Hospital San José o desde otros lazaretos Ujú. se hacía también en carretones tirados por caballo. Y esto es interesante. Eran chinos los que se hacían cargo de la sepultación de los cadáveres. Chinos. Porque los chinos ya habían desarrollado inmunidad natural. Ah, mira. Es lo que va a pasar después con el coronavirus. Claro, los Que chinos producto no de le va a que, pasar nada. a ver, digámoslo así. Ajá. En algún momento,
todos los que tienen coronavirus en este momento en Chile, van a desarrollar, si sobreviven, que es lo más probable, van a quedar una inmunidad natural. Van a quedar, nunca más se van a volver a enfermar de coronavirus, van a quedar con esa inmunidad. A ver, bueno, obviamente que los tratamientos contra el cólera eran muy primitivos. Se usaba, por ejemplo, mira, fíjate, aceite de castor. Ya. No, se entiende. Claro. Totalmente. Aceite de ricino. Malo eso. Claro. Creo que a mi papá le dan. O sea, en el fondo, tú sabes que bueno, el cólera es básicamente morirte de diarrea y vómito. Es básicamente una deshidratación violenta del cuerpo. Pero aún así se pensaba que había que limpiar las impurezas del organismo. Así que, ojo, se recetaban laxantes. ¡Wow! Aún así, como te digo, 40.000 personas murieron. Pasemos a... Mira, por eso te decía, hay cifras diversas. Según los datos del registro civil, 23.432 personas murieron víctimas del cólera, para una población de 3 millones de habitantes en ese momento. El doctor Adolfo Murillo, que estuvo a cargo, fue el interventor estatal en el tema del cólera designado por el presidente Balmaceda, estiman aproximadamente 40.000 todos los fallecidos en el país. Y sabes que yo le creo más a Murillo un elemento. De 3 millones me decía. Claro. O sea, más del 10%. Cerca de Oñigüe, ojalá que haya algún ciudadano ahí escuchándome, ojalá que nos hable por WhatsApp, hay un cerro del cólera. Y ese cerro del cólera se llama así y persiste hasta el día de hoy porque ahí se iban a dejar botados a los enfermos para que murieran solos. Por el miedo. No, se entiende. Acá, de hecho, en Machalí, arriba en Coya, hay una quebrada del cólera. Los botaban quebrados abajo. ¿Vivos? Vivos, po. Wow. Por lo que era tan el temor claro. de la infección. O sea, que fíjate toda la gente que se absolutamente, po. La cantidad de personas. Entonces, como te digo, en realidad yo creo que el cólera es la más similar a lo que estamos viendo hoy día en cuanto a los niveles de temor. Sí, porque afortunadamente, y esperemos que así sea, en cuanto a mortalidad no debería llegar a eso. Ojalá que esos 1.800 que decía Mañalich de que a final de abril, ojalá que no. Ojalá que ninguno. ¿Cuánto anticipaba el ministro? 1.800. 1.800 muertos. De aquí a fines de abril. Pero, sí, de aquí a fines de abril. Mira, a ver, ojalá dentro que no. de todo, por eso te digo, o sea, en el fondo es una cifra terrible, lo sé. Sí. Pero te reitero, vámonos acostumbrando a esta normalidad. Comillas, claro. Entre comillas. O sea, la historia de Chile y la historia en realidad de muchos países ha estado marcada por la aparición de distintas enfermedades agresivas desde el comienzo de los tiempos. Hablemos de otra epidemia, ya hablamos un poquito de la viruela, el cólera, saltémonos al tifus también, hablémonos a lo que fue la gripe española. ¿Año de eso? 1918. Ah, ya, ok. A ver, estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Un poquito más de 100 años. ¿Ah? Un poquito más de 100 años. Estaba terminando la Primera Guerra Mundial, perdón. Sí. Y fíjate que, había solamente, bueno, habían muerto ya 6 millones de personas, producto de la guerra. Y llegan desde Estados Unidos, porque la única forma de crear un desempate entre estas potencias, Francia, Inglaterra, contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro, la única forma de crear un desempate era necesitábamos soldados frescos. Se hunde en Lusitania, este barco de lujo, y esto compromete a Estados Unidos a entrar en la guerra. Sí. Y manda efectivamente unos 300, 400 mil hombres a Europa. Pero llevaban con ellos esta gripe española, que es muy parecida a la cepa del gripe aviar, ¿ok? 50 millones de muertos en todo el mundo. Llegan los soldados norteamericanos, finaliza la guerra, la paz de Versalles, pero de a poco empiezan a morir la gente como mosca. Y era producto de esta gripe que los soldados norteamericanos habían traído a Europa. Ahora bien, ¿por qué se le llamó gripe española? Y esto es importante. No es porque hubiese tenido su origen en España, como ya te expliqué, sino que como España no era parte del esfuerzo de guerra, no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial,
era la única que tenía libertad para informar. Y fue la única que no tuvo, a ver cómo te lo digo, censura informativa. Y empezó a informar de esta rara enfermedad, esta rara forma de influenza. Los otros no lo decían. No, pues los otros callados. Se quedan callados, que Sí, a ver, lo peor que no sabemos lo que está pasando, no lo sé. peor que no puede hacer una epidemia es no informar, que no es lo mismo que desinformar, sí. por si acaso. Sí. A ver, ¿cómo llegó a Chile esta enfermedad? A ver, bueno, como te decía, habíamos salido ya de la pesadilla del cólera, habíamos salido un poquito ya de la pesadilla de la viruela, o por lo menos nos habíamos acostumbrado a esta focos cada cierto tiempo. Claro. Y de pronto, entre 1918 y 1921, ¿Ya? adivina cuántos muertos en Chile por esta extraña epidemia surgida en la Europa de posguerra. A ver, me habláis 100.000, más o menos lo mismo. 40.000 personas. 40, ok, 40.000. 40.000 igual. 40.000, pues, o sea, por una guerra 40.000, lejana, claro. por una enfermedad lejana. Y yo creo que, aquí yo creo que, a ver, ¿qué le debemos finalmente a la gripe española? Piensa que esto estalló entre 1918 y 1921. Yo creo que ahí es donde Arturo Alessandri, él dice, tengo que agregar una política sanitaria estatal Claro. a mi programa de gobierno. Lo hizo, oye. O sea, no podemos seguir dependiendo de la caridad de los ricos para levantar una estructura de salubridad pública. Sí. Y es ahí donde efectivamente se empiezan a intervenir los hospitales, etcétera. Empieza a ver cómo empieza la medicina moderna en Chile, en realidad. En el distrito de claro. Medicina moderna, tú lo has dicho. Absolutamente. Es una forma, bueno, porque básicamente la gripe española es una forma de influenza, igual que lo es ahora ¿cuál es el nombre? A mí uno puede decirle coronavirus. COVID-19. El COVID-19. Ajá. ¿Sabéis cómo le llamaban en Chile a la gripe española? El garrotazo. Ya. O le decían el mal de Santa María. ¿Santa María? ¿Por qué Santa María? No lo sé, puede ser... no tengo idea en realidad. Si lo averiguo te lo cuento. Esas cosas. O simplemente le llamaban la gripa. Ya. Mira, el inspector sanitario Manuel Camilo Vial, en una descripción que resume en sus líneas fundamentales el marco social que propició la expansión de la enfermedad, mira, todavía aquí existe el prejuicio, incluso lo que te estoy leyendo, de que era una enfermedad de los pobres. No, oye, qué loco. Era una enfermedad totalmente transversal. Mira, ¿qué es lo que afirmaba Manuel Camilo Vial? Afirmó que pese a los avances registrados en la construcción de obras sanitarias desde fines del siglo XIX, las lastimosas condiciones higiénicas, un problema cuya irresolución se había arrastrado por décadas en Chile moderno, era el caldo de cultivo para el desarrollo de la enfermedad, particularmente en los sectores más vulnerables socioeconómicamente. De hecho, bueno, obviamente que al ser una epidemia que venía desde Europa, primero llegó a Valparaíso. Claro, el puerto. Claro. O sea, fue literalmente un sándwich. Llegó desde Argentina y Valparaíso al mismo tiempo. Los síntomas, mira cómo le decían, así como ahora nos dan un listado de síntomas del coronavirus. Sí, po. Ya, los síntomas, usted tenía que preocuparse si andaba con el cuerpo cortado. Con el cuerpo cortado. Claro, si andaba con el cuerpo cortado, es porque era ya víctima de la influenza. O le había pescado en sus garras, como sea. El bicho. Claro. No sé. ¿Cuál otro? A ver. Mira, para variar, el primer sector afectado por la gripe española en Santiago, y ojo, esto también deberían tenerlo en consideración los expertos en salubridad ahora, el barrio del Mercado de la Vega Central o al otro lado del Mococho. Ya, sí. La Vega sigue trabajando a full. Sí, totalmente. De hecho, más a full todavía. Más a full. Sí. Creo que deben tomarse medidas ahí. O sea, si no hay medidas me estáis agarrando. Po. No sé, pues. Porque, no lo sé. ¿cómo se llama? Estoy preguntando al aire. Ojalá alguien me conteste si se han tomado medidas en La Vega. Oye, sí. Y además, bueno, es natural en realidad que fuera el foco la gripe española, que tuviese su foco en la Vega Central, porque en realidad Santiago históricamente ha tirado todo lo que no quiere ver hacia el lado norte. Los locos, la morgue, los cementerios, los hospitales, etcétera.
todo caso. Todo caso. Así que... Hablemos, las últimas décadas ya, no sé, la última década de la segunda mitad del siglo XX, ¿qué es lo que más nos afectó? Mira, a ver, hablemos un poquito también de los triunfos de esta zona. Ah, ves, Ya. sí. A ver, respecto a la viruela, bueno, finalmente gracias a la vacuna está totalmente erradicada. Es más, no debería haber viruela en el planeta Tierra. Ya. Pero se sospecha que hay un par de superpotencias que la tienen guardadita, la cepa, en caso de que tengan que usarla para una guerra bacteriológica, Ya. por si acaso. Uy. En el caso de la tuberculosis, que yo te digo, la tuberculosis, hay un montón de hospitales en Santiago que nacieron A raíz de. por ejemplo, el Félix Bulnes, se llama Félix Bulnes por un médico que fallece mártir, víctima de la tuberculosis, en lo que antes era el Sanatorio de Tuberculoso de los Aguirre, así se llamaba el Hospital Félix Bulnes antes. Ok. El Hospital Sotero del Río nace como sanatorio contra la tuberculosis. Ya. Era. Morían en promedio de tuberculosis 10.000 personas al año, desde 1900 a 1948. En 1948 se logra la primera vacuna. Aquí, a ver, en la década de los 40 pasan dos cosas fundamentales para la medicina. Una, obviamente, que el mismo año que Gabriela Mistral gana el premio Nobel, gana también el premio Nobel, y con toda justicia, el premio Nobel de Medicina Alexander Fleming, por la creación de la penicilina. La primera de esta familia que después conocemos como amoxicilina, qué sé yo, una serie de... A ver, el arma, la penicilina es tan importante que estamos hablando que la mayoría de las enfermedades infecciosas han podido ser derrotadas en la segunda mitad del siglo XX gracias a la penicilina y sus derivados. Las heridas dejaron de ser fatales. Eso, oye. Claro, ya... Imagínate que, por ejemplo, imagínate la cantidad de amputaciones que hubo por riesgo de infección en las guerras del Pacífico, en la guerra civil del 91. Moría nomás. Claro, el instrumental del médico era básicamente una sierra. Aunque parezca increíble. Claro. Mirarlo, entonces, hoy día mirándolo como, ¿qué? ¿Sí? 1945 es un gran año para la salud. ¿Por qué? Porque el señor Alexander Fleming, a partir de este hongo, sintetiza la penicilina, que debe ser quizás el más importante aporte a la medicina del siglo XX. En tu y años más tarde, no. se hace un convenio entre el ex Hospital San José y la Clínica Mayo de Nueva York, surge al fin la vacuna contra la tuberculosis, la TBC. ¿Ok? Que de hecho, la mayoría de la gente de nuestra generación tiene una cicatriz bien fea en el brazo, arriba. Esa es la vacuna contra la tuberculosis. Sí, la tenemos. Claro. Tocayo, en tu punto de vista, no sé, ya para cerrar también. Estoy cerrando, ¿sí? Me imagino, y lamentablemente que va a ser inevitable que tengamos fallecidos acá en Chile. ¿Cómo crees tú que va a avanzar esto de manera global? Ya lo decías, que va a llegar un momento en que los chinos ya no le va a afectar y todo, pero a ver, ¿en cuánto a tiempo crees tú? ¿Unos 3 meses, un poco más? No sé. Al pueblito. Dos consejos. Mira, todo esto la Sole Godoy me dice, Santa Teresa de los Andes murió de tifus. Ya, ok. Buen dato. Mira. A ver, voy a dar dos consejos. El primero, si quieren datos certeros, eso, sí. Hay dos cuentas de Twitter que yo estoy siguiendo. Ya, a ver. A ver el lujo de... No, da el dato. Mira que... La primera es covid19.es. De España. Claro. Están dando buenos datos, útiles datos para todo el mundo. Ya. Lo segundo, hay una epidemióloga que yo la distingo, que es María Paz Bertoglia. Ella es @Pina Bertoglia. Pina Bertoglia. Claro, ella está diciendo la verdad. Ya. Ella no les va a mentir. Y generalmente está subiendo cosas muy interesantes respecto a la enfermedad. Ya. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo espero? Bueno, obviamente que se vienen las dos peores semanas.
Porque estamos en una etapa, o sea, por cada persona contagiada en este momento, significa que hay 10 personas en potencia que están también contagiadas. Y aparte que no sabemos si estamos contagiados, Absolutamente. que es lo peor quizás. O sea, claro, podemos ya estar siendo positivos y no lo sabemos. Exacto, sí. A ver, primero que todo, recuerden que los grupos de riesgo cuiden especialmente a los más viejitos de la casa, los que tienen obviamente patologías previas, ya sea coronarias, ya sea, Sí. qué sé yo, cardíaca, la diabetes. Exacto. Pero ojo, a ver, chicos, ánimo. A mí me habría gustado mucho más que la gente, en vez de arrasar con el alcohol gel, la mascarilla, Ujú. hubiese arrasado hace mucho tiempo. Yo creo que la gente va a tener que integrar a su vida cotidiana los complejos multivitamínicos. Ya, ok, te sigo, ya. ¿Por qué? Porque son Para las defensas básicamente y como todo. prevención, son lo mejor. Ujú. Si vamos a tener que, dentro de nuestra cultura, empezar, así como tomamos vitamina C, etcétera, Ajá. vamos a tener que empezar a comprar No, complejos y ojo, multivitamínicos. vitamina C, hay que pelearte casi para que te hagan caso y tomar también. ¿Cómo, perdón? Y que vitamina C en general las personas no lo ven sí, necesario. por eso te digo, y- lo más cómodo son los complejos multivitamínicos, una tabletita un poco más grande, pero tenéis la vitamina B1, B2, todas las Claro, vitaminas. claro. Y creo que eso lo vamos a tener que integrar a nuestro cóctel Sí, diario, Ujú. con los suplementos vitamínicos. sí, oye. Y lo otro, chicos, es eso. O sea, estamos hablando de una cepa finalmente de la influenza. La influenza ha estado con nosotros desde el comienzo de la humanidad. Desde el comienzo de la humanidad. Para bien o para mal. Sí. Así que ánimo, en el fondo, como les digo, esto es connatural a la existencia humana. Enfrentarse a la muerte, enfrentarse a la enfermedad. ¿Ok? Ese es mi mensaje finalmente. De que va a haber muertos, los va a haber. No podemos ser ingenuos y pretender Sí. que no va a haber muertos en Chile por el coronavirus. Mm. Pero creo que las medidas que se han tomado hasta el momento han sido las correctas. ¿Cuál fue el error de España? ¿Cuál fue el error de Italia? La gente es una cultura muy de café. En España y en Sí. Italia son países muy de cultura del café, de la reunión en la plaza, etcétera, de la fiesta, del carnaval, de los toros, qué sé yo. No se tomaron en serio las cuarentenas. Efectivamente, en la medida que nosotros nos tomemos en serio las cuarentenas, vamos a andar bien. Y vamos a andar bien este golpe. Pero ojo, les digo, no va a ser ni la primera ni la última vez durante el siglo XXI que debido al modelo económico que elegimos, ojo, elegimos entre todos, que íbamos a llevar adelante, globalizado, etcétera. Le gusta tener un celular en su celular en la mano, el celular viene de China, pues lo siento. Sí, es cierto. Así que en el fondo, Sí, es cierto. la tecnología barata viene de China, qué sé yo. Sí. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos A todo esto. a que efectivamente van a venir distintas epidemias de todo tipo, Ujú. pero ojo, olvídese lo que ven las películas, ninguna, ni siquiera la peste negra, en el momento más penca de la salubridad de la historia humana, logró eliminar a la humanidad. Eso no va a pasar jamás. Nunca una enfermedad va a derrotar a la raza humana. Así que por ese lado, tranquilos chicos, sigan las instrucciones. Como les acabo de decir, acabamos de revisar un catastro de enfermedades que Chile ha tenido dentro de su historia. Creo que realmente entrar en un estado de pánico, comparado a lo que yo te acabo de narrar, Sí. No, sería lo peor que podríamos hacer. es verdad, tocayo. Oiga, el miércoles viene igual. Miércoles vengo, Bien, voy a seguir igual. acompañando aquí al Muy pequeño bien. del pueblo fantasma hasta que ya, no Eso. sé, pues, a no ser que la autoridad sanitaria determine lo Sí, esa contrario. es la otra, sí, pues, como pasó toque de Obviamente. queda y todo. Sí. Ya pues, tocayo. Y para el próximo viernes les tengo preparado un súper ver, tema. A ver. La frontera. El Southern. A ver, ¿cómo te lo digo? En Chile también hubo un viejo oeste. Con bandidos, ya. con forajidos. Ya, dale. Con qué sé yo, con la caballería, con los pueblos Vamos originarios, para allá, qué ya. sé yo. Vamos para allá, Vamos ya, a hablar de ya. los grandes bandidos y cómo se vivió esta vida en Temuco, desde Maule hasta Temuco. Dale, la dale, vieja dale. frontera. Y Eso. cómo ayudó Buena, a la buena. formación del carácter chileno. Dale. Eso vamos a hablar el próximo viernes. Perfecto. Ya pues, tocayo. Vamos a jugar esa, vamos a jugar esa. de repente. Ya, chicos, hoy día más que nunca, por favor, cuídense mucho, que Dios me los guarde y me los favorezca.
cuiden especialmente a la gente, que sabemos que el COVID no mata por sí solo. Tiene que estar acompañado de factores, los fumadores, etcétera, cuídense mucho, los diabéticos, etcétera, los que tienen enfermedades coronarias. Esos son los factores de riesgo. Pero los demás, chicos, la mayoría, más del 90% va a ser solamente un resfriado fuerte. Así que ánimo, tranquilidad y sigan las instrucciones de la autoridad. Eso. Eso pues, chicos, que estén bien y nos escuchamos el próximo miércoles. Muy bien, tocayo. Dejamos hasta acá los archivos de César Parra. 3:05 minutos. Nosotros seguimos en esta compañía de ADN.